para nosotros los hematólogos es una de las patologías. Un rato, chicos, a ver. Ya. Es una de las patologías que más manejamos en hospitalización. No, ahora tenemos, ¿cuántos pacientes? 7 u 8 tenemos. Y los 8 tienen leucemias agudas, de los que están hospitalizados. Entonces, ¿qué es la leucemia aguda? Es una enfermedad oncológica, es un cáncer. Se caracteriza por la proliferación incontrolada de células inmaduras. Estas células se van a llamar blastos. Para que se llame leucemia aguda, los blastos deben superar el 20% de la celularidad en la médula ósea o en la sangre periférica. Si no superan este valor, no se llaman leucemias agudas. ¿No? Y estas van a ser la expresión de un profundo trastorno en el equilibrado proceso de la proliferación, diferenciación celular, ¿no? Que ocasiona el bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio madurativo. Como en todas las enfermedades oncológicas va a haber pues una alteración a nivel de las funciones básicas, ¿no? De la célula, que es la proliferación, diferenciación, maduración, apoptosis de las células. Entonces van a haber dos tipos de leucemias de acuerdo al origen. Vamos a tener las leucemias agudas primitivas o de novo, son las que surgen, son la mayoría de leucemias sin que haya un antecedente, ¿no? Súbitamente los pacientes presentan esta patología. Las secundarias son en las cuales vamos a poder describir antecedentes de enfermedades hematológicas, por ejemplo, que ya hemos visto, síndromes mielodisplásicos, síndromes mieloproliferativos crónicos, el uso de quimioterapia, radioterapia, etcétera. También acá, pues, obviamente entra la anemia de Fanconi, ¿no? Otras enfermedades, las anemias aplásicas, severas, que se pueden transformar en leucemias agudas. Entonces, las leucemias agudas, de acuerdo a la línea de celular que se compromete, en la cual va a haber la alteración oncológica, la alteración, el clon patológico, se van a dividir en mieloides agudas, en linfoblásticas agudas y en las bifenotípicas, ¿no? Si es mieloide, el clon afectado es de origen mieloide, en la linfoide el clon es de origen linfoide, y hay células que van a tenerse marcadores de ambas líneas. Y estas se van a llamar bifenotípicas, van a representar menos del 5% de todas las leucemias y van a ser de difícil manejo, ¿no? Entonces, acá también antes de avanzar, digamos, ¿cuál es la diferenciación entre una leucemia mieloide aguda y una crónica? En la mieloide aguda, el clon, la proliferación anormal, digamos, el clon patológico se va a originar en un estadio de maduración mucho más primitivo, ¿no? Se va a iniciar acá, digamos, a este nivel, y las células van a ser inmaduras y por eso se van a llamar blastos. Además que estas leucemias se van a originar en muy poco tiempo y van a ser, pues, necesitan un manejo precoz, ¿no? Porque si no puede fallecer el paciente. Las otras son las leucemias crónicas. Estas leucemias, el origen de estas leucemias va a ser a nivel de ya cuando las células son más maduras, ¿no? Eso, por ejemplo, vemos en las leucemias mieloides crónicas, en la polistemia vera, donde no vamos a ver células tan inmaduras, sino no como los blastos, sino son células, por ejemplo, promielocitos, mielocitos. Y estas, como su nombre indica, se van a originar, pues, en mucho más tiempo, y el manejo también va a poder, digamos, la sobrevida, si no se manejan estas leucemias, pueden sobrevivir más tiempo los pacientes. Entonces, esta es la diferencia, digamos, entre una aguda y una crónica. Ahora vamos a ver la patogenia. ¿Cómo se originan las leucemias? La transformación neoplásica de las células sanguíneas normales o sus precursores se va a dar mediante un proceso de mutaciones sucesivas. Para que se origine una leucemia tiene que haber varias mutaciones en varios genes, ¿no? En los genes que regulan la proliferación, la diferenciación, en genes
que van a encargarse de la epigenética, por ejemplo. Son varios los genes que van a estar mutados para que recién se origine una leucemia aguda, ¿no? Estos obviamente son genes que regulan las funciones celulares básicas. Las células hematopoyéticas son las que más se renuevan, como ustedes saben. Los neutrófilos, por ejemplo, tienen una vida media de 8 horas. Se renuevan constantemente, se expanden y maduran mediante un complejo proceso, ¿no? Que conllevan numerosas modificaciones genéticas y epigenéticas. Por esa renovación constante es que también son más susceptibles a sufrir mutaciones, ¿no? O errores en la transcripción, digamos, de diferentes genes, y por eso también es que hay más riesgo de que se originen las leucemias agudas. Ahora, lo que se ha visto, estas mutaciones van a dar origen a diferentes clonas patológicas en la médula ósea, pero una de ellas va a ser la que va a predominar frente al resto de clonas, ¿no? De grupos de células anormales. Entonces, la que más predomina es la que, digamos, va a expresar el cuadro clínico, los hallazgos de inmunofenotipo, de cariotipo, el estudio molecular, y eso es lo que vamos a tratar. Pero lamentablemente, los clones que han sido, digamos, han sido los menos predominantes, van a aparecer con el tiempo y eso va a explicar por qué los pacientes, después de haberlos tratado y habiendo acabado la quimioterapia, vemos que hay recaídas, ¿no? Es porque hay clones. Hay otras clonas que van a surgir después del tratamiento. Ahora, para el origen de las leucemias, como en todas las enfermedades pues, hematológicas, van a haber alteraciones, sobre todo en el cariotipo, ¿no? Alteraciones en los cromosomas. Y las que más vamos a encontrar van a ser translocaciones balanceadas, es decir, van a haber pérdida de un segmento de un cromosoma que se va a traslocar a otro cromosoma, ¿no? Pero sin pérdida de material genético. Por ejemplo, acá podemos ver la translocación 15-17, que se va a producir, que va a originar o va a producir la leucemia promielocítica aguda. Es un tipo de leucemia mieloide aguda. Esta leucemia tiene características peculiares. Por ejemplo, es frecuente en latinos, se va a originar o se va a presentar con coagulación intravascular diseminada, es decir, los pacientes vienen sangrando, pero por esta translocación que se ha encontrado en estos cromosomas, entre el cromosoma 15 y 17, va a darse origen a un gen. Este es el gen, ¿no? Es el gen PML-RAR alfa. Entonces, este gen es el que se encuentra mutado. Este gen va a codificar o va a producir una proteína, que es la PML-RAR alfa, y esta va a hacer que se produzca un bloqueo en la maduración de la línea de los neutrófilos a nivel de los promielocitos. Se quedan, hay un stop, no siguen madurando. Ese es el origen de la leucemia promielocítica. Esta leucemia es frecuente en latinos y si uno puede manejar y los pacientes, digamos, pasan la etapa aguda de presentación del CID, la sobrevida es muy alta. Tienen una gran sobrevida. Entonces acá podemos ver, ¿no? El gen PML RAR alfa en la leucemia promielocítica. También van a haber otras translocaciones, por ejemplo, la translocación 821 que va a originar otro tipo de leucemias mieloides agudas, la inversión del cromosoma 16, por ejemplo, también van a ser las que hemos encontrado que originan las leucemias mieloides agudas, ¿no? Por ejemplo, en esta leucemia, en la promielocítica, acá podemos ver, se ha descubierto un medicamento que va a actuar, ¿no? Es la proteína de función PML-RAR alfa, que es anómala, y recluta a un correpresor, ¿no? Nuclear y a una histona de acetilada que bloquean la lectura del gen DIAN. Pero ¿qué pasa? Cuando usamos un medicamento que se llama el ácido transretinoico, en cantidades terapéuticas se une al receptor RAR y va a conseguir que se desprenda, ¿no? El N-core y el HD, y por lo cual se va a leer el gen diana normalmente y los promielocitos van a poder madurar. Entonces, ahora lo que se usa es el ácido transretinoico y, bueno, en el Perú no tenemos
el trióxido de arsénico que sí hay en otros países, y en eso se ha conseguido una sobrevida en estos pacientes superior al 95%. O sea, casi todos los pacientes se curan en otros países con leucemia promielocítica aguda. Acá en el Perú, el 90% de los pacientes se curan de esta leucemia, ¿no? Entonces van a haber alteraciones como translocaciones que van a originar las leucemias y que van a ser de buen pronóstico, como esta leucemia promielocítica. Entonces acá podemos ver, bueno, ¿no? Como va a haber una, digamos, se va a originar las leucemias, van a haber mutaciones en translocaciones de cromosomas, modificaciones epigenéticas, y estas van a producir pues un crecimiento descontrolado, ¿no? De las clonas, de la leucemia, y además que van a perder la capacidad de diferenciarse estas células. Entonces, también aparte de las alteraciones cromosómicas, que son las translocaciones, hay otras alteraciones cromosómicas que van a ser en el número de los cromosomas que van a dar origen también a otras leucemias. Por ejemplo, hay monosomías, hiperdiploidías, pacientes que pueden tener más de 50 cromosomas, y estos van a ser de buen pronóstico porque van a ser más sensibles a la quimioterapia. Pero los pacientes que tengan menos cromosomas de los 46 van a tener un mal pronóstico. También estos van a ser los que van a originar las leucemias. Aparte de las translocaciones de cromosomas, también van a haber alteraciones, más o menos el 50% de las leucemias mieloides agudas y el 70% de las leucemias linfáticas agudas no vamos a encontrar estas translocaciones, ni hiperdiploidías, ni monosomías, pero sí al hacer un estudio molecular por reacción, por PCR, o por secuenciación de nueva generación, vamos a encontrar mutaciones en diferentes funciones, digamos, que van a regular a la célula. Por ejemplo, genes que regulan la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Eso vamos a ver. Hay mutaciones genéticas que ya se han encontrado. Tenemos las de clase 1, son de 5 clases. Las mutaciones de clase 1 van a ser las mutaciones activadoras y que van a aumentar la proliferación. Sobre todo van a ser las que tienen activación de tirosina quinasa. ¿Y aquí qué genes vamos a encontrar? El BCR-ABL, que ya lo habíamos visto cuando hicimos las leucemias mieloides crónicas, las mutaciones del gen FLT3, del JAK2, del CKIP, del NRAS. Estas mutaciones van a estar en esta clase 1, ¿no? Van a ser las mutaciones de este tipo que se van a originar. Aparte de eso, van a haber otras mutaciones las de clase 2, que van a hacer que haya una transcripción anormal, y estas van a bloquear la diferenciación de las células. Estas mutaciones sobre todo se van a originar de las translocaciones balanceadas que habíamos visto antes. Por ejemplo, acá está la de la translocación 15-17, que da origen al gen PML-RAR alfa. La translocación 821, que da origen a este gen, al RUNX1, ETU. Las mutaciones del gen CEPA, por ejemplo, que son de buen pronóstico. Ahora, tenemos en el grupo, hay otro grupo de mutaciones, pero ya también de clase 3, que son epigenéticas, que van a producir metilación de histonas, etcétera, que van a también originar las leucemias agudas. Y hay otras alteraciones de clase 4 y 5 que van a afectar la regulación del ciclo secular o la apoptosis, ¿no? Y acá vamos a tener mutaciones de la nucleofosfamina, por ejemplo, mutaciones del P53, y estas, pues, todas estas mutaciones se pueden producir en un mismo paciente, varias de estas mutaciones, una o dos, o vamos a encontrar varias, y estas van a ser las que van a originar las leucemias agudas. Entonces, viendo esto ya lo que es la patogenia, la etiopatogenia, vamos a ver ahora los factores que van a predisponer a que hagamos leucemias agudas, a que hagan los pacientes. Entonces, los vamos a dividir en grupos. Las enfermedades hematológicas que ya hemos visto anteriormente, ese antecedente va a predisponerlos a hacer leucemias. Las enfermedades congénitas como el síndrome de Down, la anemia de Fanconi. En los niños con síndrome de Down, la leucemia linfática aguda es 20 veces más frecuente que en la población que no es Down. Y la leucemia megacariocítica aguda, que es un tipo de leucemia mieloide, es 500 veces más frecuente. Ahora, la exposición a agentes quimioterápicos.
pacientes que tienen otras neoplasias y han recibido quimioterapia, por ejemplo, agentes alquilantes, la ciclofosfamida. Unos 3 a 5 años después pueden desarrollar leucemias agudas, sobre todo mieloides agudas. Igual, el uso de inhibidores de topoisomerasa 2 como el etopósido puede dar origen a leucemias, ¿no? En un lapso de 9 a 12 meses, por ejemplo. La exposición ambiental, la radioterapia, el uso de las radiaciones, ¿no? La radioterapia también es un factor de riesgo. Los agentes infecciosos, los virus, el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el VIH, los virus de la hepatitis C, van a poder originar también leucemias, pero esos van a producir mutaciones en mucho tiempo, ¿no? En años, pero va a poder originarse también leucemias agudas. El uso de algunos químicos como el benceno. Pero en la mayoría de los casos no tienen factores de riesgo identificables. No vamos a poder determinar cuál ha sido el factor. Ahora vamos a ver una por una las leucemias, la mieloide aguda y después la linfática aguda. La mieloide aguda ya hemos dicho que es una enfermedad neoplástica que resulta de una proliferación clonal no controlada de células precursoras anormales que pueden ser de linaje mieloide, eritroide, monocítico, megacariocítico y en menor frecuencia mastocítico, basofílico o dendrítico. Va a infiltrar la médula ósea, estos blastos van a infiltrar y por lo tanto van a desplazar la hematopoiesis normal y se van a producir citopenias, anemia, neutropenia, plaquetopenia. Además pueden infiltrar otros órganos como el vaso y el hígado, ¿no? O los ganglios. Y la causa de muerte, pues en los pacientes va a ser la hemorragia y las infecciones. Entonces acá es, como vemos, un precursor mieloide, ¿no? Y un linfoide. Entonces, si es mieloide y la mutación, dependiendo a qué nivel se origine la clona de la leucemia, pues se va a originar una leucemia megacariocítica, eritroblástica, o va a ser una mielomonocítica, por ejemplo, o una monocítica pura. Las leucemias de células dendríticas son muy raras. Ahora, si es de línea linfoide, va a poder ser B o T, ¿no? Las natural killers también son muy, muy, muy raras. Entonces, acá vemos cómo va a evolucionar, digamos, una clona para dar origen a una leucemia. Como ya les había indicado, se van a producir muchas alteraciones genéticas y estas finalmente van a dar origen a una leucemia, ¿no? Una preleucemia, digamos, hay clonas que progresivamente van a sufrir más mutaciones hasta dar origen a una leucemia. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con un síndrome mielodisplásico, ¿no? Que posteriormente se puede transformar a una leucemia mieloide aguda. Ahora, ¿cómo es la epidemiología? La leucemia, la incidencia de casos nuevos es de 1,5 a 3 por 100.000 individuos por año en Estados Unidos. Es la leucemia más frecuente en adultos, representa el 80% de los casos y se va a presentar entre los 67 años más menos 2, ¿no? Y solamente representa el 15 a 20% de las leucemias en niños y adolescentes. Es más común en países desarrollados y en blancos y es más común en varones. Lo que hemos visto nosotros en Latinoamérica, en el Perú, es que esta leucemia, como pueden ver, estas son estadísticas de países de Norteamérica, de Europa, ¿no? Pero lo que nosotros vemos en el Perú es que esta leucemia se presenta en más jóvenes, 40 años, 30 años, por ejemplo. Ahora, la clasificación de las leucemias mieloides agudas que estableció la Organización Mundial de la Salud del año 2008 va a tomar en cuenta varios aspectos que vamos a revisar. Uno de ellos es la morfología. El aspirado de médula ósea que hacemos y sacamos sangre medular, el hueso y lo extendemos en una lámina, lo coloreamos con rayo Yensa y vamos a hacer la lectura al microscopio. Entonces, para que como vuelvo a repetir, para que se diagnostique una leucemia aguda debe haber más de 20% de blastos igual o más de 20%. Ya las tinciones de citoquímica no se hacen porque hay exámenes que son mucho más confiables. Antiguamente se hacían coloración de mieroperoxidasa, por ejemplo, pero ahora ya no se hacen, ya no los usamos. Entonces, morfológicamente al microscopio, las leucemias se van a dividir en 7 tipos y estas son de acuerdo a la clasificación FAF, franco-américo-británica, que seguimos usando para diferenciarlas al microscopio. La M0 es la indiferenciada, los blastos no se pueden distinguir de una linfoide, la M1 es sin maduración,
Los blastos no van a tener gránulos y son de las más frecuentes, la M1 y la M2, ¿no? La M1 representa el 15 a 20% de las leucemias, la M2 con maduración representa el 25 a 30%, son las más frecuentes. Y acá vamos a ver blastos con algo que es característico de las leucemias mieloides agudas, los cuerpos de Auer o bastones de Auer. La M3 es la promielocítica que ya hemos hablado antes, representan el 10 a 15% de todas las leucemias y acá lo que vamos a ver son promielocitos, no blastos. Son promielocitos hipergranulares, porque lo que hemos visto es que hay una alteración a nivel del promielocito, no van a poder madurar. Después tenemos la M4, mielomonocítica, que representa también el 25%, que también es frecuente, y los blastos van a tener una diferenciación mieloide y monocitoide, ¿no? Ambas líneas. La M5, acá tenemos la monoblástica, la 5A y la 5B, la monocítica, ¿no? Representa el 10% y de acuerdo a que los blastos tienen diferenciación a monocito o más inmadura un monoblasto, van a asumir, van a ser 5A o 5B. La M6 y la M7, la eritroleucemia y la megacariocítica, son muy raras. En la eritroleucemia vamos a encontrar más de 50% de eritroblastos y más de 30% de blastos mieloides. En la M7, que es frecuente en niños con síndrome de Down, vamos a encontrar blastos megacariocíticos y va a haber mielofibrosis, por lo que va a ser muy difícil hacer el aspirado de médula ósea. Esta es la clasificación morfológica. Esta es una leucemia megacariocítica. Son megacariocitos y acá parece como que se estuvieran desprendiendo plaquetas. Y esta es una M2. Acá vemos los bastones de Auer, ¿no? Y esta es una promielocítica. Acá hay promielocitos hipergranulares y acá hay estos se llaman fagot cell. Esta es una médula normal. Acá podemos ver blastos mieloides. Se van a diferenciar de los linfoides porque son grandes, tienen citoplasma, bastante citoplasma y tienen nucleolos prominentes y obviamente van a tener bastones de Auer en algunos casos. Acá es la morfología de cada una de las leucemias. El otro examen que hacemos para clasificar las leucemias y diagnosticar se llama inmunofenotipo y se hace por citometría de flujo. Este examen se hace de sangre de la médula ósea, sacamos 3 centímetros en un tubo con EDTA y lo enviamos para estudio a Lima. Estos se hacen en laboratorios especializados. La técnica de análisis celular es una altamente precisa y capaz de identificar y caracterizar células que se encuentran suspendidas en la sangre. Los citómetros de flujo emplean uno o varios láseres que al incidir sobre las células permiten medir para cada célula sus características de dispersión de luz, reflejo del tamaño, de la complejidad interna, de la granularidad y la emisión de fluorescencia asociada a la reacción antígeno-anticuerpo hace que dicho antígeno va a identificar estos antígenos en cada célula. Entonces, esto se va a pasar a un software donde un patólogo clínico va a poder identificar estas células, ¿no? Por ejemplo, estas son blastos, marcan CD34, que es un marcador de inmadurez de células, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a poder identificar en un inmunofenotipo? Primero, que nos indiquen si una célula es un blasto, si es inmadura. Y eso va a depender de marcadores, ¿no? Que se van a llamar CD. El CD34, el MPO van a ser marcadores tempranos, o sea, nos van a decir el TDT, el CD79 son marcadores que nos van a decir esta célula es un blasto. Pero van a haber otros marcadores específicos ya para cada línea. Por ejemplo, tenemos el 13, el 33, que son de línea mieloide, el DR, que va a estar positivo en todas las leucemias mieloides agudas, excepto en la leucemia promielocítica aguda, el 11 y el 14, que son de línea monocítica, la glicoforina A, que es de línea eritroide, la 11C, que es de línea mieloide, 117 también, que es un progenitor, nos va a hablar de que una célula es blastomieloide, y de línea megacariocítica tenemos marcadores 41, 42, 61. Y ya de las leucemias mucho más raras, que son la basofílica, la leucemia de mastocitos o la dendrítica, que van a marcar otros marcadores por el inmunofenotipo. Estos exámenes nos van a ayudar
no solamente a indicarnos que una leucemia es una leucemia aguda, sino que es de tipo mieloide y qué subtipo, porque el tratamiento no es igual, porque ya les había mencionado, en la leucemia promielocítica aguda se usa ácido transretinoico. Ese tratamiento no es el mismo para una leucemia monocítica o una eritroleucemia. Entonces, nos van a ayudar a definir el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Otro de los exámenes importantes que hacemos para estudiar leucemias agudas es el estudio citogenético, que se puede hacer por bandeo o por FISH, y nos van a ayudar también a identificar translocaciones o alteraciones frecuentes. Por ejemplo, la translocación 821, que se asocia a la clasificación FAF-M2. Y no solamente eso, también hacemos estudios moleculares por PCR, reacción en cadena de polimerasa, y también vamos a identificar, porque recuerden que no todas las translocaciones, no todos los pacientes con leucemia aguda tienen alteraciones citogenéticas. Por eso es importante hacer el estudio molecular. Entonces, cuando hay la translocación 821, se va a originar un gen que se llama el RUNX1 o RUNXT1. Si identificamos esto, el pronóstico va a ser bueno para el paciente con leucemia mieloide aguda. La M3, en la cual va a haber la translocación 1517, y el gen que se origina es el PMR RAR alfa, y como ya les dije, el pronóstico es muy bueno. Más del 90% de pacientes se curan. En la M4, en la mielomonocítica, vamos a ver, cuando hay eosinofilia se va a asociar inversión del cromosoma 16 y se va a originar este gen, el SBFB, el MIH11, que va a ser de buen pronóstico. En la M5, en la monocítica o monoblástica, vamos a encontrar la translocación 911 y que va a afectar al brazo largo del cromosoma 11. Y el gen que se encuentra es el MLL, que va a ser el pronóstico intermedio. En los subtipos M0 y M1, que son los sin maduración y los indiferenciados, podemos encontrar la translocación 922, el gen BCR-ABL, y una vez que se encuentre, el pronóstico va a ser adverso. Ahora, estos son en las leucemias que son primarias, ¿no? Como pueden ver, cuando hay translocaciones ya balanceadas, el pronóstico es mejor en la mayoría de casos. Pero cuando la leucemia es secundaria, vamos a encontrar pérdida de cromosomas o ganancia de cromosomas, como monosomía del cromosoma 7, trisomía del 8, monosomía del 5. Y estos usualmente son leucemias que han evolucionado de un síndrome mielodisplásico y van a ser de pronóstico desfavorable. Ahora, hay otras leucemias mieloides en las cuales no se encuentra el cariotipo alterado, pero sí hay en el estudio molecular, encontramos alteraciones por el FLT3, por ejemplo, que es de pronóstico adverso, la nucleofosmina 1, que es de buen pronóstico si es que no se asocia a la FLT3, ¿no? Y también estas alteraciones van a ayudar a hacer una clasificación, en la clasificación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, acá vemos las translocaciones balanceadas más importantes que se van a encontrar en las leucemias mieloides agudas y que van a ser de buen pronóstico: 15-17, inversión 16 y 8-21, que son las de mejor pronóstico. Las mutaciones ya habíamos visto, también la FLT3 de la nucleofosfina que les dije, que se van a presentar sobre todo en pacientes más jóvenes y asociadas a cariotipo normal, ¿no? Y de acuerdo a estas alteraciones que encontremos en el cariotipo o en el estudio molecular, vamos a agrupar a los pacientes en grupos de riesgo favorable, intermedio o adverso. Y de acuerdo a eso vamos a poder definir qué tratamiento van a recibir. Por ejemplo, dentro del grupo de riesgo favorable está la translocación 821. Si un paciente tiene esta translocación y tiene este gen, el RUNX1, RUNX1T1, van a ser más sensibles a la quimioterapia, entonces probablemente se curen solamente con quimioterapia. Pero si vamos al grupo adverso, donde hay inversión del cromosoma 3, translocación 6-9, hay monosomía del 5, por ejemplo, hay cariotipo complejo, más de 3 alteraciones en el cariotipo, hablamos ya de que son leucemias mieloides agudas y entran dentro del grupo de riesgo adverso, ¿no? Entonces, estos pacientes van a necesitar trasplante de médula ósea. Entonces, vamos a revisar la clasificación que es extensa de la Organización Mundial de la Salud.
y va a dividir las leucemias mieloides agudas en varios grupos. El primer grupo es con alteraciones genéticas características. La leucemia mieloide aguda con translocación balanceada o inversiones que ya hemos visto. Acá están todas las alteraciones de buen pronóstico, por ejemplo, 821, la 16, 15, 17, y ya las que son de menos buen pronóstico, ¿no? Pero son leucemias en las cuales se identifican estas alteraciones cuando hacemos el estudio. Ahora, las otras leucemias son las leucemias mieloides agudas con mutaciones genéticas. Es decir, el cariotipo salió normal, pero al hacer el estudio molecular, que puede ser por PCR o por secuenciación, se han encontrado estas mutaciones de la nucleofosmina 1 y del CEPA, por ejemplo, y son de buen pronóstico. Ahora hay otro grupo, las leucemias mieloides agudas con displasia multilineal. Estas pueden ser con síndrome mielodisplásico previo o sin fase previa de mielodisplasia, ¿no? O sea, ahí entran estas dos enfermedades. Ahora, en el tercer grupo están las leucemias mieloides agudas secundarias a tratamientos previos. Los secundarios a tratamientos con agentes alquilantes, con inhibidores de topoisomerasa, o secundarias a radiaciones ionizantes. Hay otro grupo donde no han podido encajar en ninguno de los tres grupos anteriores, ni en el A, ni en el B, ni en el C. Entonces se les va a clasificar como leucemias mieloides agudas no especificadas. Para esto deben tener más de 20% de blastos y acá se va a tomar en cuenta la clasificación morfológica, las que hemos visto de la clasificación FAB. Hay otro grupo también dentro de la clasificación de la leucemia mieloide aguda y es el sarcoma mieloide, que son tumores de blastos mieloides. También hay una proliferación mieloide relacionada a síndrome de Down. Acá los niños con síndrome de Down nacen con transitoriamente muchos niños con síndrome de Down tienen blastos en la sangre periférica. Pero eso no significa que tengan leucemias. Después de un tiempo, unos meses, desaparecen los blastos. Entonces, se estudian estas enfermedades como un punto aparte. Aparte, obviamente, hacen leucemias agudas también ellos, ¿no? Típicas. Y están las neoplasias de células blásticas dendríticas plasmocitoides. Esto ya hemos visto. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda? Primero, la anamnesis, como ya hemos podido ver, es una leucemia de pacientes adultos mayores, adultos y adultos mayores. Primero, para comenzar. Segundo, las manifestaciones clínicas, ¿cómo se van a presentar? Síntomas por fallo medular. Hay anemia, trombocitopenia en gran número de los pacientes, como pueden ver, 80-90%. Puede haber coagulación intravascular diseminada, sobre todo en la leucemia promielocítica aguda en 75-90% de casos. Por lo tanto, si hay CID, tendrán TP prolongado, TTPA prolongado, el dímero D estará alto y tendrán fibrinógeno bajo. También hay neutropenia en el 30-50% de los pacientes, lo que les condicionará a hacer fiebre, ¿no? Entonces, los pacientes vendrán porque tienen cansancio fácil, astenia, fiebre, sangrado. Esos van a ser los síntomas por los que vienen. Y obviamente el tiempo por el que vienen los pacientes es de días, máximo 4 semanas a 8 semanas, no más de eso. No es como en las leucemias crónicas que están enfermos meses antes, hasta han perdido peso, no. Eso no se ve en las leucemias agudas. También puede haber síntomas o manifestaciones por infiltración cutánea. La leucemia cutis, por ejemplo, acá tenemos que puede infiltrar, pero los porcentajes son raros. La infiltración meningia también es muy baja, pero sí hay infiltración de las encías, como pueden ver acá. Entonces podrían pensar, si ven esto, pueden pensar es una leucemia mieloide aguda, ¿no? Y las linfadenopatías avisceromegalias van a ser muy raras, ¿no? Acá se me ha perdido el porcentaje, pero es raro. Lo que no pasa con las leucemias agudas, en ellas sí es frecuente tener ganglios, hepatoesplenomegalia, pero en las mieloides no. Para diagnosticar una leucemia, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente el paciente va con un cuadro clínico que hace sospechar de leucemia, pero además no solamente debutan con pancitopenia, también pueden debutar con leucocitosis. Más de 10% de los pacientes pueden tener más de 100,000 leucocitos. Entonces, no solamente hay pancitopenia, también puede haber anemia, plaquetopenia y leucocitosis. Entonces, los exámenes que hay que pedir, hemograma completo, un perfil bioquímico,
Hay que ver la creatinina porque los pacientes pueden hacer lisis tumoral por lisis de las mismas células, de los blastos, y esto puede ocasionar este daño renal, una insuficiencia renal aguda. Perfil hepático porque puede haber infiltración del hígado, perfil de coagulación para descartar un CID, radiografía de tórax, porque muchas veces en algunas leucemias podemos encontrar ensanchamiento del mediastino, pero sobre todo en las leucemias linfáticas agudas y de tipo T. O puede haber pues una neumonía, ¿no? Ecografía abdominal para ver hepato, esplenomegalia y adenopatías retroperitoneales, ecocardiograma, esto ya es con fines de tratamiento, ¿no? Para ver la fracción de eyección. Podemos pedir también tomografías o resonancias cerebrales en el caso de que se sospeche que hay infiltración, si hay cuadro clínico, cefalea, convulsiones, no sé, compromiso de pares planeales, etcétera. Y la punción lumbar, que es el examen que nos da a definir si hay compromiso del sistema nervioso central, estudio HLA de histocompatibilidad para ver si el paciente pues tiene donante histocompatible. Entonces, acá vemos, estos son los exámenes que se hacen, el aspirado de médula ósea que se ve al microscopio, la citometría de flujo, el estudio citogenético y finalmente el estudio molecular. Hacemos paneles moleculares para cada tipo de leucemia mieloide aguda y linfática aguda. Esos son los exámenes que se hacen. Ahora, el pronóstico va a depender de varios factores. Por ejemplo, los factores favorables van a ser edad menor de 50 años, un estado funcional, un Karnofsky mayor de 60, ¿no? Que tenga un buen estado general, que puedan ser independientes en su manejo, y las leucemias que no sean secundarias a otras enfermedades ni al uso de quimio o radioterapia, que tengan cariotipo con estas translocaciones o mutaciones genéticas como el nucleofosfina o el cepa. Esas van a ser de buen pronóstico. Ahora, de mal pronóstico van a ser edad más de 60 años, con el Karnofsky menor de 60, cuando son las leucemias secundarias, hay anomalías monosómicas, por ejemplo, o anomalías complejas en el cariotipo, mutaciones de este tipo en el estudio molecular, nos van a dar un mal pronóstico. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Obviamente es con quimioterapia y vamos a tener varias fases, ¿no? Entonces, la primera fase es la inducción. Después sigue en la inducción lo que buscamos es desaparecer los blastos. En la consolidación tratamos de eliminar los blastos residuales que han podido quedar y después puede haber una fase de mantenimiento o en algunos casos ya no se hace. Entonces, en la inducción se usa el esquema 7x3, que es el que se usa hace muchos años, más de 20 años. Acá se usa citarabina más daunorubicina, y en la consolidación se usan ciclos de citarabina. Y después, dependiendo del riesgo que tienen que hacer su consolidación con trasplante de médula ósea halogénico, ¿no? Y en los que tienen buen pronóstico, pues acaban su quimioterapia en la consolidación o hacen mantenimiento. Entonces, el tratamiento de inducción, como ya les dije, lo que busca es desaparecer los blastos y llevarlo a remisión completa al paciente, es decir, que tenga menos de 5% de blastos. Y con este esquema que usamos, el 7x3 o el 7+3, se consiguen remisiones de 60-80% de los casos. En la segunda fase del tratamiento, que es la posremisión, ya les dije que hay que desaparecer los blastos que han podido quedar y se dividen en 3 modalidades: de consolidación, de intensificación y de mantenimiento, ¿no? Y va a haber diferentes esquemas que vamos a usar acá. Entonces, las recomendaciones según el grupo de riesgo que tenemos. Si es de riesgo favorable, se recomienda continuar con más ciclos de quimioterapia de consolidación a los pacientes en esta categoría, o eventualmente se puede hacer un trasplante autólogo. Muchos de estos pacientes acaban curados de la leucemia mieloide aguda sin toxicidades o riesgos excesivos. Ahora, en el riesgo intermedio, los que no entren ni en el riesgo favorable ni desfavorable. Los que tienen riesgo desfavorable, se recomienda proceder a un trasplante halogénico. Un número importante de pacientes continúa en remisión tras el trasplante, aunque con riesgos potenciales, ¿no?, de toxicidad importante a largo plazo. El trasplante es un tratamiento muy tóxico, solamente van a ser enfermedad injerto versus huésped, van a ser muchas complicaciones y los pacientes pueden fallecer por estas complicaciones, por eso el trasplante tiene que estar muy bien indicado. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta?
¿Está todo claro, chicos? Doctora, una pregunta. Sí, Joaquín. Le quería preguntar, doctora, en el caso del tratamiento de la leucemia, ¿hay algún criterio que tomar en cuenta para, digamos, determinar la toxicidad del tratamiento que van a recibir los pacientes? Sí, los esquemas usualmente son tóxicos, ¿no? Por eso es que los vamos a dividir en grupos de acuerdo a la edad. Los pacientes que ya tienen más de 60 años, por ejemplo, los ingresamos a un esquema de tratamiento que es más, no con fines curativos, sino con fines paliativos, en darles calidad de vida y prolongar su sobrevida, ¿no? Pero ya no con fines curativos. Por ejemplo, en el esquema 7x3, que es el que usamos para los niños, adultos, en los pacientes ancianos usamos el esquema 5x3, o sea, disminuimos la quimioterapia solo a 5 días. Y hay pues pacientes en los que, por ejemplo, tienen 70 años y tienen leucemia mieloide aguda y antes ha tenido una mielodisplasia, o si no la ha tenido y usamos solo azacitidina, usamos otros hipometilantes. O sea, cambiamos de esquema porque lo único que queremos, digamos, es darle calidad de vida. Si bien es cierto conseguir cierta remisión, pero que sean independientes de transfusiones y que puedan vivir pues un tiempo, ¿no? Unos meses o de repente un año, pero modificamos el esquema de acuerdo a la edad. Pero si son niños y son adultos jóvenes, somos agresivos con el tratamiento porque en ellos la idea es curarlos, ¿no? Si no es con quimioterapia, también con trasplante de médula ósea. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Un 5, por favor, un 5. Espérenme un 5. Ahora sí, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro en la presentación? No se olviden que esta es una leucemia frecuente en adultos. Doctora, quisiera Pablo, hacer una pregunta. Sí, sí, doctora. dime, Pablo. Doctora, ¿en qué casos estaría indicado un trasplante de médula ósea y en qué casos estaría también contraindicados? ¿En qué casos no se podría realizar? Claro, eso en el caso de la leucemia mieloide aguda, que eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso depende del grupo de riesgo en el que esté el paciente. Esto está acá. ¿Dónde está? Esto depende del cariotipo del paciente. Acá. Hay grupos de riesgo favorables y no favorables, ¿no? Por ejemplo, no está indicado si los pacientes tienen estas alteraciones en los cromosomas, estas translocaciones que son de buen pronóstico. No es necesario someterlos a un trasplante porque es un riesgo, pueden fallecer en el trasplante. La otra, pues están indicados cuando hay muchas alteraciones genéticas, es decir, hay un cariotipo complejo, hay monosomía del cromosoma 5, delección del cromosoma, del brazo largo del cromosoma 5, por ejemplo, cuando hay translocación 922. En este caso, deben idealmente ir a trasplante siempre y cuando tengan donante histocompatible en esos casos. Pero para hacer un trasplante también hay que ver el Karnowski, ¿no? Si tienen más de 60 años, pues no, si no van a poder ir a trasplante, el riesgo es muy alto. Si su Karnowski también es menos de 60, son pacientes pues que tienen múltiples patologías, hipertensos, diabéticos, obesos, tienen otras enfermedades, tampoco son elegibles para trasplante. Si han tenido, se puede intentar si son leucemias secundarias a otras enfermedades y si son jóvenes los pacientes menores de 50 años. Pero si son mayores, pues no se va a poder hacer el trasplante. O sea, no está indicado por la edad. La edad es una gran limitante en los tratamientos oncológicos, no solamente en las leucemias, sino también en los tumores sólidos. Si un paciente tiene 70 años, pues su pronóstico no va a ser bueno por la edad porque no van a poder recibir quimioterapia agresiva, ¿no? Son quimioterapias paliativas las que les damos. Así les llamamos, quimioterapia paliativa.
solamente para mejorarles la calidad de vida y mejorar su sobrevida global. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿no hay otra pregunta? Entonces vamos a seguir con la leucemia linfática aguda. Adriana, ¿se ve las diapositivas? Sí, doctorita, sí se ve. Ya. Acá es lo mismo lo que habíamos visto. Acá. Ya. Esto es de la leucemia mieloide aguda, que era una de las diapositivas que estaban al final. Estas alteraciones genéticas que hemos visto, las citogenéticas, las translocaciones, que vamos a encontrar y los genes que originan las leucemias, también van a ser importantes para el tratamiento. Por ejemplo, si encontramos el gen PMR RAR alfa en la leucemia promielocítica aguda, ya les dije que se trata con ácido retinoico y trióxido de arsénico. Por ejemplo, si encontramos la FLT3, que es una alteración también molecular, se va a agregar al tratamiento usual, que es el 7x3 o 7+3, la midostaurina, que son tratamientos que van a actuar específicamente a nivel de estas alteraciones moleculares. Ya, estas son las alteraciones. Vamos a ver la leucemia linfática aguda. Igual es una enfermedad neoplástica que resulta de una proliferación clonal, pero de precursores linfoides que se llaman linfoblastos. Igual infiltran la médula ósea y van a producir pancitopenia variable y van a infiltrar con mayor frecuencia hígado y vaso y ganglios. Y la muerte de los pacientes va a ser sobre todo por hemorragias o infecciones, ¿no? Acá podemos ver un linfoblasto y este linfoblasto va a poder ser de origen B o T o natural killer. La epidemiología en Estados Unidos, más o menos 41 casos por millón de personas entre los 0 a 14 años van a tener este tipo de leucemia y aproximadamente el 17 casos por millón entre los 15 y 19 años. Como ustedes pueden ver, es la neoplasia más frecuente en pacientes menores de 15 años. Va a representar el 30% de todos los cánceres en menores de 15 años. Entonces, es el cáncer más frecuente en niños. Representa el 75-80% de las leucemias en edad pediátrica. En el adulto, solamente el 20% es más frecuente en varones. Se ha observado un significativo progreso en la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a largo plazo, beneficio que se observa particularmente en el grupo pediátrico, que es más del 70%, pero eso sobre todo en los niños, pero cuando son adultos la sobrevida es de 30-40%. Actualmente en los países desarrollados del primer mundo, en Estados Unidos, Europa, en otros países, los niños con leucemia linfática aguda están llegando a la sobrevida a un 90% actualmente. Lamentablemente en nuestro país, la sobrevida de los niños con leucemia linfática aguda llega a un 50%, y eso, entre los factores que uno dice, pero ¿por qué no? Acá se curan menos los niños. Tendría que ver, por ejemplo, la compra de medicamentos. Ustedes saben que el Estado hace una compra conjunta para el salud y el MINSA, y muchas veces el Estado peruano compra medicamentos genéricos, no compra de marca. Aparte de eso, en otros países hacen dosaje de metotrexate, por ejemplo, en sangre, para ver si alcanzan niveles terapéuticos. Nosotros no hacemos en el Perú en todos los hospitales, pero sí en algunos hospitales de Lima. El otro factor que haría que tengamos tan pobre sobrevida en nuestros países de Latinoamérica es el poco acceso a trasplante de médula ósea. El único hospital que hace, digamos, desde hace varios años trasplante halogénico de hermanos de padre y madre ya ploidéntico de padres es el Hospital Rebagliati. Es el único. Los otros hospitales hacen, pero no en forma regular, y más hacen autólogos, ¿no? El INEM está tratando de hacer en forma regular, pero ese es el otro de los problemas, ¿no? Que el trasplante está muy restringido y solo a ciertos pacientes. Esas serían las razones por las cuales la sobrevida en el Perú es tan baja, ¿no? 50% de los pacientes. Ahora, la leucemia linfática aguda se va a clasificar igual que la mieloide por la morfología, por el estudio de citometría de flujo, por el estudio de cariotipo y el estudio molecular. Y además en esta leucemia vamos a hablar, por citometría de flujo también se hace estudio de enfermedad mínima residual.
vamos a poder encontrar por este método blastos residuales, un blasto por 100.000 células. Entonces va a ser un examen muy importante que nos va a poder ayudar a predecir qué pacientes van a recaer antes de que recaigan. Y eso nos va a permitir modificar la quimioterapia, hacerla más agresiva o mandarlos a trasplante. Entonces, los estudios son los mismos que la mieloide: estudio morfológico, inmunofenotipo por citometría de flujo, estudio de cariotipo, puede ser convencional o por FISH, estudio molecular por PCR, por secuenciación de nueva generación que hacen ahora. Igual, por morfología, los blastos linfoides se van a dividir en 3 tipos. La L1 es la clasificación FAB también, L1, que son blastos pequeños, tienen escaso citoplasma y su nucleolo es, van a ser inconspicuos, no se van a notar mucho. Estos van a ser los blastos que se llaman tipo L1 y son los más frecuentes en niños. La L2 son blastos más grandes, tienen un núcleo irregular, tienen más citoplasma y sus nucleolos van a ser más prominentes. El citoplasma es abundante y con basofilia variable, ¿no? El grupo 3 van a ser blastos, estos son grandes también, redondos o ovalados y tienen nucleolos prominentes y en su citoplasma van a tener vacuolas, acá se ven. Y el tipo L3 va a estar relacionado con la leucemia linfoma de tipo Burkitt. Estos tipos de leucemias van a debutar con grandes masas, pueden ser abdominales, en la cara, pero no, afortunadamente no son las más frecuentes. Ahora, por citometría o por inmunofenotipo, se van a dividir de línea B, de línea T, y vamos a tener marcadores de inmadurez. Estos son los marcadores que nos dicen, esta célula es un blasto, TDT, DR34 y 45. Entonces, una vez que nos informan, este es un blasto, nos van a decir si es de línea B o T. ¿Por qué? Porque es importante saber, porque las T debutan con más leucocitos, con 100.000, 200.000, 500.000 leucocitos, y filtran más sistema nervioso central y testículos en los niños, y además pueden debutar con masas en mediastino. Y la quimioterapia es más agresiva en el tipo T. Por eso se debe saber si es B o es T. Entonces, si es línea B, ¿qué van a marcar? ¿Qué marcadores va a haber de línea B? 19, 20, 22, 79. Y el tipo CD10, que se llama leucemia linfática B común o CALA positivo, que van a ser de buen pronóstico. También pueden haber inmunoglobulinas de citoplasma y de superficie. En los tipo 3 van a marcar CD3 de citoplasma, de superficie, CD7, 2, 5, 1A, y CD4 y CD8, ¿no? Van a haber marcadores para cada línea para diferenciarlos. Igual que en las mieloides, hay que hacer un estudio de cariotipo y un estudio molecular. Entonces, en las leucemias linfáticas agudas de tipo P van a ser las alteraciones que más se han encontrado y son las que ya sabemos qué pronóstico nos va a dar a las leucemias. Cuando hay translocación 12-21 en esa leucemia linfática aguda B, se va a producir un gen que se llama el TEL-AML y se va a encontrar en el 25% de los niños con este tipo de leucemia y el pronóstico es favorable. Ahora, cuando hay la translocación 9-22, ustedes saben que se origina el gen BCR-ABL, pero la proteína más pequeña, que es la 190. La 210 se origina en la leucemia mieloide crónica, o da origen, mejor dicho, a la leucemia mieloide crónica. Entonces, cuando encontramos este gen, se va a presentar en el 20% de adultos y en el 5% de niños, y esto les da un pronóstico desfavorable. La translocación 814 va a dar origen al gen CEMIG, inmunoglobulina H, y se va a encontrar sobre todo en el tipo L3 de las leucemias, o sea, en la leucemia tipo Burkitt, y va a haber gran infiltración extramedular, como les dije, y el pronóstico es desfavorable. Hay otra translocación, la 119, que va a dar origen al gen E2A, PBX1, y que tiene un pronóstico desfavorable. Ahora, las hiperdiploidías, cuando hay más cromosomas de lo normal, por ejemplo, entre 51 a 65 cromosomas, el pronóstico es favorable. Estos blastos son más sensibles a la quimioterapia. Ahora, cuando hay hipodiploidías, tienen menos de 44 cromosomas, el pronóstico es desfavorable, son más quimioresistentes. En la leucemia linfática T vamos a encontrar una alteración, no se han identificado muchas, en la translocación 11-14, que va a dar origen a este gen, el
O1 y TCR, que va a debutar, estos pacientes van a tener gran enfermedad extramedular y gran hiperleucocitosis. Y el pronóstico siempre va a ser menos favorable que en los del tipo B. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que las divide en leucemias, linfomas, linfoblásticos B, las leucemias, linfomas de tipo B, pero con alteraciones genéticas recurrentes, con las que hemos visto, con la translocación 922, estamos hablando de la B, con la translocación 1221, hiperdiploidías, hipodiploidías, por ejemplo. Estas, ¿no? Las clasifican así, y las leucemias, linfoma, linfoblástico tipo T. Y hay una entidad provisional, la leucemia linfoma de células natural killer, que todavía las están, provisionalmente la han puesto en este grupo. Entonces, ¿cómo diferenciamos si es una leucemia o un linfoma? Cuando la enfermedad está predominantemente en la médula ósea y hay más de 20% de blastos, las células neoplásicas están predominantemente en la médula ósea o en la sangre periférica, se llama leucemia. Pero si estas enfermedades, estos linfoblastos o estas células neoplásicas, sobre todo están en los ganglios, se van a llamar linfomas. Y el manejo va a ser diferente. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Bueno, la mayoría de pacientes vienen por días de enfermedad, hasta 2 a 3 meses es mucho. Y van a venir porque tienen síntomas de infiltración medular. Anemia, trombocitopenia, neutropenia y dolor óseo en los niños es algo característico de los niños. Les duelen los huesos porque está infiltrando, ¿no? Los blastos están proliferando en la médula ósea y se produce dolor por el periósteo, por la afectación del periósteo. Raras veces pancitopenia severa, pero si hay hepatoesplenomegalia en el 65% de los casos, no pasa lo mismo con la mieloide. Hay ganglios en cadenas cervicales, axilares, inguinales, retroperitoneales, en el mediastino. Puede haber anorexia, pero no hay pérdida de peso significativa. Esta leucemia sí va a infiltrar el sistema nervioso central con mayor frecuencia que la mieloide y puede haber, por lo tanto, cefalea, papiledema, parálisis de nervios craneales. Y en los varones hay un riesgo de infiltración de testículos en el 1% de los pacientes. Entonces, al examen físico, el paciente tiene fiebre, sangrado, petequias, equimosis, hematomas, dolor óseo, adenopatías, hepatoesplenomegalia y más en el mediastino en el 85% de los casos de leucemias linfáticas agudas T. Acá podemos ver cómo deforma el cuello de este paciente en las adenopatías. En los exámenes, bueno, lo mismo que en la mieloide, hay que pedir hemograma. Pueden pedir ustedes, si están en emergencia y reciben un paciente con sospecha de leucemia aguda, sangre periférica, es un estudio de sangre periférica y ahí les van a informar si hay o no blastos. Hay que hacer aspiro de médula ósea, obviamente, estudios de perfil de coagulación, hay que hacer estudios de marcadores de neoplasias de tipo linfoide como LDH, beta-2 microglobulina, la creatinina, el perfil hepático, el calcio, el fósforo, hay que saber el grupo sanguíneo del paciente porque es por si requiere transfusiones. En las imágenes igual, ¿no? Radiografía o tomografía de tórax para ver si hay ensanchamiento de mediastino, como acá. Ecocardiograma, si es que hay síntomas neurológicos hay que hacer una tomografía, una resonancia y sobre todo una punción lumbar. Si hay que más de 5 células por campo, se considera que ha infiltrado la leucemia el sistema nervioso central y el tratamiento se modifica. Ahora, antes de darles quimioterapia a los pacientes, los desfocalizamos por odontología, oftalmología, otorrinolaringología. ¿Por qué? Porque pueden, como la quimioterapia es altamente inmunosupresora, pueden reactivarse, digamos, infecciones, ¿no? Que han estado solapadas, pueden hacer abscesos dentales, no sé, una sinusitis se puede complicar, entonces los desfocalizamos y siempre es importante en los pacientes con problemas oncológicos el apoyo psicológico, ¿no? Porque emocionalmente los afecta mucho, modifica su vida, la vida del paciente y de su familia y necesitan apoyo psicológico. Estudio de histocompatibilidad por si necesitan trasplante. Ahora, el tratamiento en el caso de las leucemias linfáticas agudas también se divide en una fase de inducción, es la primera fase, es la más importante. Lo que se trata de erradicar es el 99% de los blastos. Y en esta fase dura 2 meses, hay una parte que se llama 1A y la 1B.
Acá usamos quimioterápicos como prednisona, dexametasona, vincristina, daunorubicina, asparaginasa, ciclofosfamida, citarabina. Entonces, con esto se logra, lo que queremos es alcanzar una remisión completa, que desaparezcan los blastos. Después pasamos a los esquemas de posremisión. Una vez que se ha conseguido desaparecer la leucemia, lo que queremos con estos esquemas, que se llaman consolidación, intensificación, es que la leucemia residual que ha quedado desaparezca del todo. Entonces, en la consolidación usamos altas dosis de quimioterapia con metrotexate, citarabina, asparaginasa, y si tienen donante y tienen indicación de trasplante, en esta etapa, en esta fase es que tiene que hacerse el trasplante. La fase de intensificación se repite el esquema y es parecido a la inducción. Y después viene una fase de mantenimiento donde se da quimioterapia por vía oral y una vez al mes, quimioterapia con vincristina, que es endovenoso. Todo el tratamiento dura 2 años aproximadamente en los pacientes que no van a trasplante de médula ósea. Si van a trasplante ya se modifica el esquema, ¿no? Y estas son las fases. Y acá se puede ver, ¿no? Como de acuerdo a, esta es la masa tumoral, las células que están informadas en billones, y con la quimioterapia quedamos con la inducción, con la quimioterapia por remisión, que se va a dividir en consolidación, intensificación, mantenimiento, cómo baja la masa tumoral hasta desaparecer. Para considerar que un paciente se ha curado con leucemia aguda, tienen que pasar 5 años después del alta de su última quimioterapia. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver un caso clínico. No sé si alguien quiere participar. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Interpretando un hemograma. ¿Alguien? ¿Nadie? No hay ningún voluntario. Yo los llamaré entonces. Chicos, ¿nadie quiere participar? Saben interpretar hemogramas, ¿no? Vamos a ver el caso de un niño que hace poco hemos visto en el hospital con leucemia aguda. ¿Alguien? A ver, ¿está Pablo Antonio? ¿Está Pablo? Sí, doctora. A ver, Pablo Antonio, vas a Doctorita, interpretar también, el... doctora, Sí, también estoy en dime, clases del laboratorio de psiquiatría, doctora, al mismo pero tiempo. unos minutos, yo creo que puedes interpretar el hemograma, ¿no? Ya, doctora, ya, doctora. Ya, entonces voy a presentar el hemograma. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué no puedo ver el...? Ya. Entonces, vamos a ver el caso de un paciente con leucemia aguda. Les voy a comentar el caso primero. ¿Ves, Pablo Antonio, el hemograma o está muy pequeño? ¿Sí se ve? Hola. Sí, sí, doctora, más o menos. ¿Sí, sí lo ves? Sí. Sí, sí ven el hemograma. Entonces les voy a comentar, este es el hemograma de una niña que vino de 3 años, que vino hace 2 semanas, porque tenía malestar general, dolor óseo, un poco de fiebre y algunas petequias y equimosis en sus extremidades. Y al examen físico tenía múltiples adenopatías cervicales y axilares, pequeñas de 1 centímetro por 1, y tenía el vaso más o menos a 2 centímetros debajo del reborde costal eh, izquierdo. Entonces, este es su hemograma. A ver, Pablo Antonio, ¿qué ves en el hemograma? Ya, doctora, primero, la serie blanca, doctora, hay un Ujú. incremento de glóbulos blancos. Para ver esto hay que ver, ¿no? Los neutrófilos, No, ¿cuántos este, glóbulos blancos tiene primero, Pablo Antonio? está, si no me equivoco, doctora, ¿cómo es esto? No, no leo bien el número, doctora. 566.720. Ya, doctora. ¿Y eso cómo te parece? Elevado, doctora. Está muy elevado, tiene más de medio Muy millón de elevado. leucocitos. Lo Sí, normal doctora. es hasta 11.000.
O sea, es la carga tumoral que tiene esta niña es brutal, ¿no? Tiene 566.000 leucocitos. Después pasamos a ver los Los neutrófilos. neutrófilos, ajá, los neutrófilos. ¿Cómo está? Los neutrófilos, la doctora no puede los neutrófilos. 7.470. Ya, doctora, 7.470 de neutrófilos, eso está en el límite superior, doctora, o sea, normalmente sería hasta 7.500, ¿no? Está en el límite Claro, superior, pero está dentro está de los márgenes normal. normales. Ajá. Ya. Ahora Los vemos los linfocitos. linfocitos, los linfocitos normalmente deberían estar hasta 4.000, está en 4.600, ¿no? 460.000. No logro ver bien, doctora. 460.000. O sea, está pues Está extremadamente elevado, doctora. Ajá, incrementado. entonces va a haber una linfocitosis, doctora, en este caso, ¿no? Sí. Ahora los Ajá. monocitos están en 97.560. Ya, doctora, también va a haber una monocitosis porque el rango normal es hasta 800 nada más, Sí. ¿no? Los eosinófilos, eso creo que sí está bien, 20 doctora. Dentro del rango en 20 normal, está normal. sí, Los porque sí, basófilos en 740. los basófilos también estarían elevados, doctora. Incrementados. Y Sí. acá también hay células inmaduras, dice 2.260 células inmaduras, probablemente sean los blastos, 2.260. Entonces también hay células inmaduras. Acá lo que pasa es que la máquina que hace hemogramas no sabe diferenciar mucho un blasto de un linfocito normal. Probablemente acá muchos de los 460.000 sean blastos, de los monocitos también. Ahora, la hemoglobina, ¿cómo está? Yo, 6.7. Este, está, está baja, doctora. Dice 6.7, si dice Sí, 6.7 está sí, baja, doctora. sí, tiene Ya, anemia, doctora. anemia severa, Sí, doctora, está con anemia anemia. severa y es normocítica como en todas las neoplasias, o en la gran mayoría. Sí, doctora, es normocito. Las plaquetas están en 22.000, ¿cómo están? Las plaquetas, 22.000 están bajas, doctora. Sí, están Sí. bajas. Tiene una plaquetopenia de moderada a severa, ¿no? Entonces, por estos, obviamente este hemograma es patológico, ¿no? Tiene anemia severa, plaquetopenia severa, tiene una gran leucocitosis. Es pues más de 500.000 de células. Entonces, con estos exámenes y con los datos que les he comentado, ¿qué pensarías? ¿Qué tipo de leucemia aguda sería? Si es un niño y tiene 3 años, niña, ¿qué leucemia pensarías que es Pablo Antonio? O alguno de ustedes, a ver. Una linfocítica, ¿no? Claro, una leucemia linfocítica porque es un niño. Es la leucemia más frecuente en niños. Aparte de eso, se le ha hecho a esta niña a un estudio de aspirado de médula ósea y ahí hemos encontrado blastos linfoides, ¿no? Pero de acuerdo a la clasificación FAF, eran tipo L1, eran pequeños, con escaso citoplasma y sus núcleos inconspicuos. Parecía una L1. Aparte de eso, como ustedes saben, hay que hacerle un estudio de citometría de flujo. Y le hemos hecho un estudio de citometría y este es su examen. Entonces, acá, por ejemplo, eso se manda a Lima. Acá nos informan, ¿no? Que hay fenotipo diagnóstico de la población aberrante. Tiene 95% de blastos y marcan TDT, 34, 38, DR. También marcan un poco marcadores de línea mieloide, pero sobre todo marcan línea linfoide B, 19, 10, 20, ¿no? Entonces, y CD79 también marca. Y algunos otros marcadores como CD81, CD9, CD123 y 24 y 66. Entonces, con estos datos concluyen los médicos que han hecho el examen que se trata de una leucemia linfática aguda B en estadio de maduración B común porque tiene marcador CD10 positivo y asociado a marcadores que no deben estar en esta leucemia, que son 3 y 33
63 y 123, que son marcadores de línea mieloide. O sea, tiene infidelidad de línea, así se llama. Y también nos recomiendan hacer un estudio citogenético y molecular para buscar cromosoma Filadelfia. Entonces, este es el otro examen que le hemos hecho y también le hemos hecho el estudio molecular. Acá tenemos un panel para las leucemias linfáticas agudas y hemos podido identificar de los genes el gen BCR-ABL, el P190, que es el que se encuentra en las leucemias linfáticas agudas, no el 210 porque eso se encuentra en la leucemia mieloide crónica. Este es el gen que le hemos encontrado. Nos falta todavía su estudio de cariotipo. En su cariotipo, pues lo más probable es que encontremos la translocación 922, ¿no? Que es la que da origen a este gen BCR-ABL. Entonces, no hemos encontrado las otras alteraciones genéticas que también son frecuentes en la leucemia linfática aguda, y con eso hemos concluido que la niña pues tiene una leucemia linfática aguda B común de muy alto riesgo. ¿Por qué de muy alto riesgo? Porque tiene este cromosoma que es de mal pronóstico, el cromosoma, el gen BCR-ABL, ha debutado con más de 500.000 de células y eso lo hace de alto riesgo también. Entonces, le hemos catalogado así como una leucemia muy agresiva y ella ya ha comenzado quimioterapia, ¿no? Es una niña de 3 añitos. Ahora, uno de los riesgos de tener tantas células así es que pueden hacer lisis tumoral. Las células se pueden destruir los blastos sin que les demos quimioterapia y puede producir falla renal, ¿no? A la niña le hemos dado quimioterapia citorreductora. Hace poco a poco le hemos bajado los blastos con corticoides, hasta que llegó finalmente a un rango aceptable de menos de 50.000 y se le dio la quimioterapia que deben recibir en este caso de leucemia. Entonces, este es un caso que hemos visto hace poco en el hospital. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro entonces? Todo está claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, chicos, damos por concluida la clase. El día martes del examen a las 10 de la noche hasta este tema, hasta leucemias linfáticas agudas. No olviden estudiar todas las alteraciones pues, que se pueden encontrar más comúnmente en estas leucemias, cómo se hace el diagnóstico, los marcadores para de cada línea celular, las alteraciones del cariotipo, del estudio molecular, del inmunofenotipo, y recordar siempre cuáles son las diferencias entre linfática y mieloide, ¿ya? En vista de que no hay preguntas, Doctora, entonces disculpe, damos por concluidas. Sí, una pregunta, sí. por favor. En el caso de tener los marcadores, digamos, de la línea mieloide, ¿eso también va a ir como factor de mal pronóstico o es común encontrarlo? Por No, favor. no, no. Eso también hace que el pronóstico sea negativo, porque no debería haber, si es que hay marcadores, si es una leucemia linfática aguda B, no debería haber marcadores de línea mieloide. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Quién me está Doctora, escribiendo? Sí. doctora, una consulta. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen, por favor? Hemos quedado en que va a ser 40 minutos. Ya, doctorita, gracias. Juan Diego llegó tarde, me está escribiendo. Ya les voy a poner presente. Doctor, igual yo, doctorita. Doctorita, yo Sea, también. ¿quién me escribe? ¿Quién me habla? ¿Stephanie? Sí, Quispe Palomino, doctorita. ¿Quispe? Palomino, ¿no? Sí, doctorita, Quispe Palomino. Stephanie. Ya, está bien. Ok, yo les pongo entonces en la asistencia. Chicos, cuídense, estudien. Ya Gracias, nos doctora. vemos. Buenas noches. Chao, buenas noches.